Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta reunión de nuestro encuentro sindical aquí en nuestra Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este 25 de julio, en donde estamos reunidos, aquí está con nosotros nuestra secretaria general, Samantha Fuyó. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias, Fabián. Bueno, me da mucho gusto estar en esta ocasión en compañía tan grata. Y bueno, vamos a hablar de varios temas interesantes. Claro que sí, es un día muy especial por lo que vamos a comentar. Aquí está también con nosotros el doctor Javier Gámez Chávez, que es un profesor distinguido de nuestra universidad. Bienvenido, Javier. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar nuevamente acá como siempre. Qué bueno, Javier. Y también está con nosotros la maestra María Luisa García, es profesora también, una amiga, compañera de nosotros en la universidad. Bienvenida, Mari. Qué bueno que tuviste oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, me siento muy contenta. Vamos a tratar bastantes temas, espero que les agraden a todos. Sí, claro, siempre esta es una reunión de amigos, es un intercambio de compañeros y por supuesto teniendo en mente, teniendo al frente pues la preocupación de un proyecto educativo y también la preocupación de crear las condiciones para que el esfuerzo que implica esta formación educativa pues tenga unas condiciones favorables para todos los que participan en él, y ese es el sentido precisamente de la preocupación por las condiciones de trabajo que tiene nuestra organización, ¿no? Y por supuesto que es un tema que me parece a mí, no sé cómo la vean ustedes, tiene siempre que estar sobre la mesa. Y por esa razón también creo que en esta ocasión es importante que abordemos unos aspectos que han ocurrido recientemente, ¿no? Y que pues son aspectos significativos que debemos comentar. Me parece que no puede esto soslayarse de ninguna manera, y el principal de ellos es este intento por destituir a la profesora Samantha Fuyó por el esfuerzo que se ha venido desarrollando en la formación de nuestra organización sindical. Son muchos los aspectos que implican esta circunstancia, pero esto es un punto, un hecho que pues no tenemos que abordarlo, tenemos que analizarlo a profundidad porque tiene diversas implicaciones. La primera, pues es un intento por impedir que nuestra organización se concrete, ahora que ya está a un paso de adquirir una formalidad a través de la toma de nota. Entonces, bueno, si les parece bien, yo sugeriría que abordásemos esta reunión pues más o menos en tres niveles. El primero es hablar acerca de los hechos que hay atrás de este intento de destituir a la profesora Samantha Fuyó. Y son varios los aspectos que tenemos que comentar. Una vez que hayamos hecho esto, sugiero que abordemos también las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque para nuestra comunidad, pues un manejo de esta naturaleza es una dinámica pues que erosiona la convivencia, la confianza y sobre todo pues las aspiraciones y los deseos que la comunidad universitaria y en particular los estudiantes van construyendo a través de la convivencia y de toda esta formación. Entonces, y después, bueno, si les parece, bueno, hablemos de algunos comentarios y conclusiones que podamos tener, ¿sí? Entonces, pues yo quisiera que comentásemos primero que nada cómo ocurrió esta pretensión de destituir a nuestra secretaria general por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, no sé si pudieras comentarnos algo al respecto, Sam.
Claro que sí, Fabián. Bueno, pues el 17 de julio fui a GAM, ahí a la Dirección de Campos de Conocimiento y Desarrollo Docente, porque había recibido un correo donde me citaban a firmar mi tiempo completo, como lo soy desde hace 2 años, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, mi explicación fue que pues teníamos que renovarlo, alguna cosa así, y al final acudí. En la oficina de Campos de Conocimiento me dicen que sí tienen el nombramiento, pero también la instrucción de darme otro, que era la terminación de la relación laboral, y que querían que firmara. Entonces yo de manera muy rápida pues leo la primera y la segunda hoja y les digo que no voy a firmar, me levanto con el documento y me salgo, ¿no? Entonces sí intentaron salir, ¿no?, atrás de mí, pero de inmediato iba conmigo el camarada Javier. Entonces le digo, vamos a hacer un TikTok, y cuando ellos llegan a Jurídico pues vieron que estábamos grabando, entonces también pues fueron prudentes, ¿no?, de no darnos más material para las benditas redes. Entonces pues ya nos se acercaron y pues grabamos el TikTok, que por cierto se ha visto ya más de 50,000 veces, ¿no? Ha habido mucho debate ahí en esta red social. Pues leímos con detenimiento el documento, que es un documento, como dice Javier, ¿no?, muy desaseado, incluso parecería que lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? Pero pues está lleno de infundios, ¿no?, porque dicen que yo no daba clase, lo cual pues es muy fácil de comprobar que no era así. Pero hay 2 puntos que nos llaman la atención, y creo que por eso es que ha habido pues mucho interés público, ¿no?, de lo que está pasando, porque uno de esos puntos dice que me separan del cargo porque estoy ostentando un cargo de un sindicato que no existe, ¿no? Es decir, nos desconocen a todos, pero además pues este sindicato se ha formado desde hace 3 años con asambleas públicas, actas de asamblea, o sea, toda la documentación que comprueba que nos reunimos maestras y maestros, ¿no?, para hablar de la organización sindical. Ellos dicen que no existe, entonces pues esa es una de las causas. Y la otra, en uno de los numerales dicen que es por haber denunciado violencia de género, y que consideran falta grave el haberles dicho a Fernando Santander y Antonio Méndez misóginos y machistas, pero pues lo son, ¿verdad? Entonces no se les puede llamar de otra forma. Y pues ya eso es a grandes rasgos lo que pasó. Han pasado más cosas, ¿no?, que vamos a ir tocando, pero pues evidentemente se comunicaron diversos sindicatos con nosotros, ¿no?, para ofrecer ayuda, para pues externar esta sorpresa, ¿no?, de que estén pasando estas cosas. Y el documento que intentaron que firmara ya lo analizaron varios abogados de estos sindicatos, y pues la percepción es la misma, ¿no?, que es un documento que refleja torpeza y que evidentemente no tiene un sustento, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sucedió. Fabián. Pues lamentamos mucho que hayas tenido que pasar por este episodio, y por supuesto que cuentas con toda nuestra solidaridad para lo que venga y para las acciones que se logren articular para la defensa de pues este derecho, ¿no?, y en contra de esta despido injustificado, esta pretensión, porque me parece que eso no va a concretarse. Tengo yo antes de ceder la palabra, quisiera yo nada más precisar, ¿qué oficina fue la que te entrega este documento? La Dirección de Campos de Conocimiento. De hecho viene firmado el documento por Fernando Santander, y viene al lado una firma que dice asistido por la directora de Jurídico, ¿no?, y otra persona. Ellos son. Nada más quería aclarar eso. Y tú nos hablas también de organizaciones de trabajadores. ¿Qué organización es la que se ha solidarizado con nosotros? Pues son diversas, pero se están agrupando en una que se llama Nueva Central de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no?, donde pues se juntan muchos desde el SME,
Pascual Boing, diversos sindicatos, sobrecargos, la verdad es que vienen, yo creo que un 90%, ¿no?, de los que existen en el país, y hay otros que son la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, donde están todas las universidades, incluso nos han invitado ya a varias reuniones a las cuales hemos ido, y pues ellos sacaron un comunicado, están recolectando firmas también, donde hacen una denuncia sobre el proceso en mi contra, pero más importante aún, lo que mencionan todas estas organizaciones y sindicatos es que es un duro golpe al sindicalismo en México, ¿no? Sobre todo tratándose pues de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es una universidad nueva después de hace muchos años en los cuales no se creaba oferta universitaria, y pues ellos mencionan que es grave lo que se ve y que refleja pues un carácter autoritario, ¿no? Sí, claro que sí. Pues es terrible, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre este hecho, ¿no? Esta agresión, a mí me parece, ¿no? Es una agresión al sindicalismo, bueno, a nuestro derecho de asociación, a nuestra libertad de expresión, de organización, en fin. Son muchos los aspectos. Lo que a mí me llama la atención es este señalamiento de que tú comentes alguna falta por el hecho de ostentarte como una representante de los compañeros de la organización, sabiendo ellos que las asambleas se llevaron a cabo, ¿no? Incluso en las propias instalaciones de la universidad, para lo cual ellos dieron su anuencia, ¿no? Y en esas asambleas pues estuvo presente la autoridad del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto pues resulta pues falaz el planteamiento, ¿no? Y es claro cómo se asume una postura en contra de una organización, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Sí, bueno, opino. Pues desde mi punto de vista es muy grave el asunto. Esto recuerda pues el pasado. Es tan grave como eso. Uno que ha militado y formado parte de movimientos sociales, políticos en México desde finales de los 80s, pues este tipo de acciones son igualitas que las acciones que cuando éramos estudiantes, ¿no?, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando se empiezan por ejemplo, a promover las reformas neoliberales contra la educación pública, nos hacían. Inventaban cargos, inventaban oficios, y eso por eso es muy grave. ¿Por qué es grave? Porque en un contexto como el actual, en donde mucha gente ha dado su sangre, su esfuerzo, su trabajo, para una democratización del país que va llegando tardíamente después de décadas de lucha. Estamos hablando de los 80s hasta acá, pues son bastantes décadas, ya casi son, ¿qué?, 5 décadas. Es muchísimo, una batalla muy fuerte para llegar al 2018 y después pues llegar a la presidencia actual con mucho esfuerzo para lograr cambios democráticos en todo sentido, en cualquier espacio, desde lo privado, lo público. Que se den este tipo de acciones es gravísimo, porque pues no es nada más ni nada menos que violentar los derechos constitucionales, y muchos. Se ha negado al sindicato derecho de audiencia, que es un derecho constitucional, se ha negado la libertad de cátedra, que también es un derecho constitucional, y obviamente se ha negado el derecho que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos de México y los trabajadores en particular, a la sindicalización. Eso es muy grave, porque hemos luchado, ¿no?, desde hace bastantes décadas por un México democrático en donde se ejerzan las libertades constitucionales,
que nos permitan tener un país democrático, y los esfuerzos que se han dado por el pueblo de México, por ciertos sectores políticos e incluso por los líderes como son AMLO y Sheinbaum, sean atropellados por estos intentos autoritarios de ciertos funcionarios públicos que no entienden el proceso actual. También es una ofensa a la comunidad académica de la universidad, porque además también me recuerda esos linchamientos que hacían las autoridades priistas, ¿no? Utilizar el poder que debía de ser democrático, más bien están utilizando un poder autoritario y antidemocrático hacia una persona y hacia los demás miembros del sindicato. Decir que no existe es muy autoritario, de mala fe, o incluso puede ser hasta ignorancia de estos funcionarios, porque para que exista el registro se requiere la constitución del sindicato por la vía de una asamblea y un acta constitutiva, la cual existe. Y después se lleva a cabo el proceso de registro, que es un proceso que está abierto y continúa. Entonces, la mayoría de este documento, pues es un documento, pues digamos, que fácilmente, cualquier abogado que lo lee, pues se da cuenta que es un documento que no está muy bien elaborado, que es muy fácil romper todos los dichos que están ahí, ¿no? Entonces sí es algo muy grave. Por eso pienso, ¿no?, y ahorita me reservo mi otra opinión en el contexto más general del país y del mundo, pero pienso que por eso los diversos sindicatos y los movimientos sociales que le han dado la solidaridad a la compañera Samantha como secretaria general, pero en general el sindicato, pues se dan cuenta de esta gravedad, porque si lo hacen en algún espacio dentro de este gobierno que es democrático, cualquier otro funcionario lo puede hacer. Entonces eso no se puede permitir, es una gravedad. O sea, no podemos echar a la basura todo el proceso histórico social en el cual hemos ido democratizando este país, y que además ciertos personajes que están en la administración pública de la universidad se ostentan, pero yo nunca los vi ahí, ¿no? Yo y otros compañeros, y aquí sí pongo mi nombre por delante, estuvimos en una serie de procesos y yo nunca los vi ahí. Esas personas son más bien funcionarios que se aprovecharon de esas luchas, pero que solo son funcionarios, y malos, por cierto. Pero yo nunca los vi por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Yo nunca los vi en el año 92, 93, 94 en la defensa del voto, cuando se negociaba el voto, por ejemplo, a favor del PAN, y nosotros teníamos como colectivos apoyar a la ciudadanía y a los ciudadanos mexicanos por la defensa del voto popular y la defensa para llegar al poder local en los municipios, que fue algo muy difícil. Estos gobiernos de hoy son resultado de eso, de la lucha popular. Y entonces es muy grave, porque además pues no se puede hacer eso, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, se ha dicho mucho que nosotros, los que son parte de este sindicato, pues tenemos intereses personales espurios, ¿no? Eso es algo muy falso. A mí que yo estoy para que me escrute la gente, incluso el poder público. Vivo de mi trabajo desde que tenía 16 años, ¿no? He sido funcionario público y no me he enriquecido. No tengo un departamento en una colonia gentrificada ni nada de eso. Entonces eso es una ofensa a la racionalidad y es una ofensa al proceso histórico de lucha por la democratización. O sea, aquí no estamos discutiendo peras y manzanas, no estamos discutiendo si tenemos la razón, yo, Samantha, tú, Fabián, Mari, y tampoco estamos diciendo que allá son los mal, no, estamos discutiendo algo más profundo, algo más complicado, que es que no se puede traicionar el proceso de cambio
que se ha estado dando en el país, eso sí por intereses espurios, y lo podemos aquí sostener, no estoy hablando por hablar, ¿no? Sabemos cuál es el grupo político que está detrás de todo eso. Efectivamente es una reflexión importante. Pienso yo, nada más quisiera concretar, efectivamente no se puede tolerar, nosotros no lo podemos tolerar como una organización de trabajadores, pero tampoco las autoridades. Esto es algo que no es aceptable por las implicaciones que tiene. ¿O tú cómo la ves, Marín? Precisamente en ese sentido, yo veo en esta institución de educación superior, ¿no?, lo que es la IES, un retroceso, porque cuando deberíamos de estar organizando un protocolo, discutiendo cuáles son las características que va a tener en la universidad, también cuáles son las condiciones en que vamos a dar seguimiento, capacitación y las sanciones que faltan, porque esas en los protocolos no están todavía muy claras, de otras universidades incluso ya con un cierto tiempo de existencia, pues estamos nosotros más bien analizando el actuar que es totalmente autoritario. Y en ese sentido, este espacio universitario tiene grandes oportunidades en términos de que es muy nuevo, tiene 7 años solamente, pero en 3 ya va a tener 10, una década que va a tener ciertos resultados que para mí son algo negativos en términos de que la matrícula se está incrementando de manera exponencial, se están abriendo sedes nuevas en diferentes estados, también aquí en el Estado de México. Y eso está muy bien en términos de hablar de un número positivo, la universidad está creciendo, pero con estos sesgos que tiene de violencia de género, por ejemplo, entre otros, podemos hablar administrativos, etcétera, pero me centraré solamente en esto de la violencia de género, es muy grave, porque como antes lo mencionaba, la matrícula se compone mayoritariamente por mujeres, pero no solo eso, también salgámonos de este esquema binario mujer-hombre. Hay diversas identidades sexogenéricas, pero entonces tendríamos también nosotros que estar promoviendo ese tipo de debates y no más bien defendiéndonos de injurias que son pues muy graves, ¿no? Si la universidad es un espacio que refleja precisamente estos cambios democráticos, deberíamos entonces tener las alarmas prendidas por este tipo de autoritarismo. No se puede borrar a una organización como es este sindicato que ha tenido trabajo académico probado y que pretende no solamente, bueno, yo así como lo veo, no solamente se ayuda a los compañeros docentes, sino también a la comunidad estudiantil. De toda la, bueno, de la literatura que yo pude revisar para esta charla, a mí me llama mucho la atención cómo hay algunos sindicatos que más bien cuando se denuncian situaciones de acoso, de hostigamiento sexual, cubren a los profesores en este caso, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de que va a haber un protocolo que proteja a todos. Y con este nuevo análisis de los errores del pasado, pero que ahora ya no se repitan, pero tenemos que retroceder para hacer una defensa, en este caso de nuestra compañera Samantha y de otros compañeros en Comitán. Entonces, en términos de la cuestión de género, todavía entonces estamos viendo cómo hay una denominación para las mujeres que es el ejemplo claro de esta situación retrógrada, ¿no? Entonces ahí creo que tendríamos que reflexionar todos, o sea, todos nosotros, espero que en algún momento quepa en las autoridades esta reflexión. ¿Por qué? Porque precisamente los problemas que se pueden generar al ser una universidad ahora nacional y estar creciendo tanto pueden ser exponenciales. ¿Cuántos problemas tenemos de acoso sexual, de hostigamiento sexual? Y también acá hay un componente que se cruza, que es el laboral. Acá tenemos un hostigamiento que es laboral, pero también es de género. Entonces yo creo que por ahí, maestras y maestros, tendríamos que estar muy atentos. Hay otros tipos de violencia que nosotros mismos hemos visto dentro de los salones.
Creo que eso en conjunto es lo que tendríamos que también estar centrados. ¿Cuáles son las dinámicas que vienen con los nuevos alumnos o los que ya tenemos, en términos de violencias, de los alumnos hacia los alumnos o alumnas y de los alumnos hacia los maestros y viceversa? Creo que más bien tendríamos que estar hablando de eso en conjunto y no estarnos preocupando por si vamos a perder el trabajo por una decisión totalmente autoritaria. Y sí decirlo con todas sus letras, lo que es misoginia y machismo no se va a poder ocultar. Posiblemente ahorita se quiera dar un plumazo y se piense que es una solución rápida, pero no lo va a hacer. Esto puede crecer y es algo que se puede evitar, ¿no? Entonces, en esta primera, pues en este primer comentario a mí sí me gustaría resaltar eso, que la universidad tiene un potencial grande por cómo está creciendo, pero también sus problemas pueden crecer y esos no se pueden ocultar. Sí, efectivamente. Profesor acaba de señalar precisamente como una especie, bueno, no una especie, una paradoja, ¿no? La población de la universidad es en su mayoría, mayoritariamente femenina, ¿no? Y precisamente vienen desarrollándose estos desplantes de manera regular, ¿no? Es una contradicción que, pues, efectivamente, como lo dices, puede emerger de una manera crítica, ¿no? Yo también quisiera señalar lo que nos comentaba el profesor Javier Gámez en relación al derecho de audiencia, porque recuerdo, no lo tengo con precisión, pero desde el año pasado se han presentado documentos solicitando reuniones para dialogar sobre una serie de circunstancias que se han presentado. Se solicitó audiencia para dialogar respecto del caso de Chiapas y esta el despido de los maestros en Chiapas. Se han solicitado diversas reuniones y no ha habido ninguna respuesta. Eso es lo que a mí también me sorprende, ¿no? Y además no pasa nada. Es decir, tampoco hay una entidad que pueda darle seguimiento al desempeño que se está teniendo en la gestión interna de algunas áreas de la universidad. Entonces, bueno, eso me llama la atención. Creo que en general, bueno, ya entramos al segundo tema de qué implicaciones puede tener esto. Ya nos han señalado importantes implicaciones de estos hechos, ¿no? En el contexto general del proyecto, pues yo diría del proyecto de educativo, en el contexto también de la equidad de género, y bueno, yo también diría que en el contexto del desempeño de la gestión pública de nuestra universidad también hay una serie de indicios. ¿Qué otro elemento podrían comentar al respecto antes de pasar a pues algunas conclusiones que pudiéramos tener, ¿no? Pues bueno, a mí me gustaría resaltar este desconocimiento de la administración pública, porque yo creo, Fabián, que lo que dices de que no contestan, pues indica que realmente llegan a ocupar ciertos cargos y ni siquiera ven el manual administrativo, ¿no? Para saber qué les toca, ya no se diga otro tipo de normatividad más pesada, más extensa, y entonces no se han dado cuenta que ellos están obligados por ley a contestar, ¿no? O sea, entra un documento y tienen que darle una respuesta en cierto tiempo. Acá no ha habido respuesta de ningún tipo, pese a que siempre hemos manifestado pues esta intención de dialogar, ¿no? Que no se salieran las cosas de las manos de nadie, o sea, que se arreglara el problema, justamente para evitar impactos, ¿no? En la comunidad universitaria, pero pues hemos hablado en corto y creemos que es el desconocimiento total de cómo es la administración pública, ¿no? Que tiene normativa, tiempos específicos, ¿no? Y hay responsabilidades. Como dices tú, sí es impresionante que no pase nada, o sea, pese a todas estas fallas administrativas,
educativas, pero también el mal uso de los recursos públicos, porque retomando un poco lo que decía Javier, ¿no? de que es un linchamiento, ¿no? Al día de hoy lo que han motivado las autoridades. Fíjense que hace un par de días un profesor a mí me llamó y me dijo que me quería mandar un pantallazo porque han dado la instrucción, o sea, Fernando Santander ha dado la instrucción a un reducido número de docentes, ¿no? De que soliciten al resto que firmen una petición para que se concrete mi despido, ¿no? Entonces, cuando a mí me habla el profesor y me dice que esto a mí no me gusta, ¿no? Porque además no me preguntan si estoy de acuerdo, me manda el pantallazo que aparece en nuestras redes, está como reservada la identidad de quien lo mande, evidentemente, pero se alcanza a ver que dice un tal profesor Luyani, ¿no? Que es de Relaciones Internacionales, él es el que lo manda y entonces dice, el licenciado Santander pide que lo firmen, ¿no? Y entonces me escriben ahí, ni siquiera me dicen si estoy de acuerdo. Entonces aquí lo que vemos es que llega tal su desconocimiento de la administración pública que nadie sabe, ni nadie les ha podido informar que los recursos de la universidad no están destinados a hacer campañas de escarnio público, ¿no? Contra dos profesores, porque en ese nos señalan a ambos, sino que son para la educación superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Movilizan al personal, ¿no? Para que empiece a recabar firmas. Y pues yo creo que esos son indicadores terribles, porque quiere decir que se están usando mal el dinero de la universidad, que se está destinando a campañas sucias motivadas por intereses personales, y pues eso habla muy mal de la universidad. Y lo que decía Mari, o sea, yo creo que sí hay un grado importante de misoginia y de machismo, porque además, pues creo que sabemos en general que la mujer que hace política molesta, ¿no? La propia presidenta está bajo una campaña fuerte de violencia de género, donde ponen en entredicho su capacidad de gobernar, siempre están diciendo que hay alguien detrás de ella que es Obrador, ¿no? Como si ella no fuera capaz de gobernar. Eso es violencia de género. Entonces, lo que vemos en general es que en el país molesta a la mujer que hace política, ¿no? O una mujer que está al frente de una organización sindical. Entonces, como bien dice Mario, o sea, el machismo, la misoginia son difíciles de ocultar, pero a partir de que nosotros subimos todo esto a redes sociales, viene una parte más fea, ¿no? Y que es que las estudiantes han escrito con diversas denuncias de violencia de género, desde que en algún salón les dijeron alguna cosa que no deben decir, como nosotros hemos denunciado, ¿no? Que Fernando Santander y Antonio Méndez suelen referirse a las mujeres con epítetos groseros como idiota o putas, ¿no? O sea, hoy en día, cuando tenemos una presidenta pleno 2026 y que todavía estén con esa narrativa totalmente inapropiada, ¿no? Pues es ridículo. Entonces, hay mujeres estudiantes que han dicho, me pasó esto en el salón, me insultaron, me hicieron menos por ser mujer, hasta más graves. Sufrí acoso, reporté, nadie hizo nada. O sea, hay por ahí un comentario de una abuelita que dice, mi nieto estaba ahí, tiene una discapacidad, sufre discriminación y Fernando Santander no hizo nada. O sea, cuando uno va leyendo esos comentarios, es realmente demoledor ver el nivel de violencia de género que se vive en la universidad. Y yo lo que pensé fue, bueno, si a las maestras nos hacen eso, pues las estudiantes están totalmente vulnerables. O sea, denuncian, no les creen, no pasa nada, y eso es grave, sobre todo, como dice la maestra Mari, en una universidad donde mayoritariamente son estudiantes mujeres. Sí, es una circunstancia grave. Y nada más, si me permiten un comentario. Adelante. Yo creo que también ahí ha sido esta falta, por eso vemos esa ausencia de un espacio en donde se pueda denunciar de una manera mucho más abierta. No, la Unidad de Cultura de Paz realmente no ha representado una vía o un canal por el cual las estudiantes tengan esta confianza, las o los estudiantes, porque también ya por ahí podemos leer a un chico que también fue acosado y no podemos desestimar que también pueda darse el caso, ¿no?, de que maestras acosen.
Y en ese sentido, pues también es esa ausencia, esa pobreza en la estructura de la universidad. O sea, se están conformando, pero no hay una unidad especializada con la gente, digamos, más capacitada que tenga a bien resolver estos temas, ¿no? Ahí, en ese sentido, también cuando en las universidades se han dado esta situación, ha sido la presión de las colectivas feministas y gracias a su trabajo, porque también hay que reconocerlo, es importante que se hayan primero escrito protocolos, ¿no? Que sería como una etapa de esta posible, de este camino tan largo que tenemos para desestructurar estas violencias machistas y misóginas. Es otra segunda etapa que, como yo la veo, es ya se escribió un protocolo, ya se tienen las unidades pertinentes para atender este tipo de casos, pues ahora vamos a tener otra, que es la sanción. Pero eso es un camino muy largo. Acá las autoridades son las mismas que perpetran esta violencia. Entonces, creo que en ese sentido vamos a trabajar para que estos caminos pues tengan por lo menos una ruta, primero escrita, y luego la autoridad, porque son ellos los que están, por eso están ahí, tendrían que estructurar, ¿no? Y en ese sentido a mí sí me gustaría mucho reafirmar que el trabajo del sindicato ha sido ese, no confrontativo, sino que más bien de análisis. Es por primera vez, eso sería extraordinario en la universidad, un sindicato que ayuda a esta estructura y que crea una verdadera comunidad, que eso es algo que también están despreciando pues muy gravemente, me parece. Sí, efectivamente, como lo comentabas, hay una condición que se ha normalizado. Yo diría que se ha normalizado, por un lado, la violencia de género, forma parte en gran medida de la cultura mexicana, también el autoritarismo, ¿no? Pero en el caso de nuestra compañera Samantha Foyo, hablamos de también algo que tiene una implicación muy profunda, que es el linchamiento, es decir, el uso de las atribuciones, el uso de las capacidades que puede tener un cargo para señalar y pues atacar a una profesora, ¿no? O sea, sobre todo por las razones que estamos observando, el hecho de estar participando en la organización de un sindicato, ¿no? Esa es la razón para el linchamiento, y es utilizar el cargo y además llamar a los profesores para sumarse al linchamiento. Es decir, en un ámbito universitario, ¿no? Estamos hablando de una posición que es pues inaceptable, ¿no? No quiero calificarla, pero es inaceptable. Bueno, es que precisamente de eso se compone la violencia, ¿no? Es una agresión que se sustenta en estas estructuras que son totalmente desiguales. Son diametralmente opuestas para mujeres y para hombres, ¿no? Hay una diferenciación que se quiere hacer, y estos hombres machistas, precisamente como tú decías, pues no pueden ver a una mujer en un cargo, ¿no? Tampoco pueden ver un sindicato. Tampoco. Y menos uno que no sea alineado. Sí, entonces, son todas estas implicaciones en un fenómeno, en un hecho concreto que estamos viviendo, y que por supuesto que tiene una gravedad, como lo señalaba el doctor Gámez, pues una gravedad muy, muy, muy importante, que primero no se puede dejar de denunciar, y tampoco se puede dejar de combatir. En ese sentido, bueno, pues a nosotros como una organización sindical que está esperando su formalización, pues nos toca hacer lo propio, que es comentar esto y compartirlo con nuestros compañeros, compañeras de la universidad, de la comunidad universitaria, porque siempre de lo que se trata, pues es de crear mejores condiciones para todos estos procesos, para el proceso de formación que implica este cambio en la visión que se tiene
respecto de la convivencia entre géneros, ¿no? O de género, pero también implica las condiciones para la convivencia, las condiciones de trabajo adecuadas para que esta convivencia se desarrolle plenamente. Estamos formando personas, estamos ayudando a construir sus aspiraciones, sus deseos, su profesión, su profundidad de la comprensión de la realidad, y todo este proceso implica una, yo diría que una disposición general de las personas para poder aportar lo mejor que tenemos, desde los, pues, por supuesto, los estudiantes, las estudiantes, pero también los funcionarios y las funcionarias y los profesores en general. Para una comunidad, ¿no? De hecho, ese es yo creo que la finalidad, por lo menos en el caso de nuestro sindicato, pues hablamos de nuestra comunidad, ¿no? Y esto me parece que es importante porque el estar observando este tipo de expresiones de autoritarias o de discriminación o de violencia de género, nos está hablando de pues una dinámica que va erosionando a la vida comunitaria, ¿no? A la convivencia que hay y a esta condición para llevar adelante la reflexión y la formación de nuestros estudiantes y estudiantes que van construyendo pues su futuro con el acompañamiento de toda esta comunidad. Y en ese sentido, bueno, pues hay una erosión que puede tener fuertes implicaciones, y además es el hecho de que el autoritarismo siempre está encubriendo un manejo discrecional de las decisiones, de los recursos, ¿no? Y ese manejo discrecional pues está encubriendo intereses particulares, ¿no? Que intentan pues beneficiarse de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que el papel de nuestra organización pues es continuar dialogando, denunciando, por supuesto, todo esto, pero dialoguemos acerca también de las acciones que podamos nosotros tener para contribuir a contener esta dinámica, ¿no? Y bueno, también un aspecto que me parece crucial es señalar que hay responsabilidades. Nosotros como profesores, como profesoras, tenemos responsabilidad en este proceso. Como organización sindical tenemos responsabilidad también. Pero hay otras entidades, actores, que también tienen una responsabilidad. Entonces, es importante que esas se asuman. ¿Ustedes qué opinan? Hay un problema que es de gravedad. Quien debe dar esas condiciones, pues es el servidor público, porque es una universidad pública, descentralizada, pero donde tanto la CECITI como el gobierno federal tienen responsabilidad. Esa responsabilidad se la otorgan a quienes les dan nombramientos. Y estos funcionarios públicos son los que deben trabajar, ese es su trabajo, ser los catalizadores. No es solamente construir edificios, dialogar con gobernadores, presidentes municipales y abrir edificios. Pues eso cualquier gobierno lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer cualquier gobierno, y menos que no sea de izquierda, es promover un modelo de educación con el ejemplo. Entonces, ciertos servidores públicos de nuestra universidad no son los catalizadores de ¿qué? Pues de este ambiente en el cual todos los sectores que estén ahí en esa universidad, ya sean trabajadores manuales, ¿no? O sea, operativos, trabajadores docentes, administrativos, comunidad estudiantil, autoridades, tengamos un punto en común que se construye, nos coordinemos, digamos, con decisiones racionales
donde nos convoquen al trabajo serio, académico, al trabajo universitario, ¿no? Los principios que tiene una universidad, ¿no? Investigación, docencia, ¿no? Extensión. Entonces, sí hace falta. Si hay una crisis, ¿no? Y a veces mis puntos de vista trato de salirme fuera como un actor, pero si hay una crisis en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, es porque esos catalizadores no han hecho lo necesario, ¿no? Y no es la primera vez, han habido muchas crisis y la solución ha sido autoritaria, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay dos supuestos que son falsos. Los sindicatos sí sirven, no es que no sirvan. Hay una oposición irracional al sindicalismo dentro de la universidad, que a los estudiantes, pues digamos que sabemos las razones. Después de décadas de educación neoliberal, pues obviamente ellos no saben qué es un sindicato. Pero la gente que está ahorita en la universidad, que tienen cargos, pues vienen también, ya tienen bastantes añitos, saben qué significa un sindicato. Claro. Y un sindicato en una universidad debe de contribuir en todos los sentidos, ¿no? Porque además es un sindicato donde está una parte importante de la comunidad universitaria, que es la parte académica. La parte académica razona, piensa, enseña, analiza. Es imposible pedirle a los académicos, primero, que no tengan un sindicato. Pues obvio, la inteligencia del país no va a decidir no tener un sindicato. La inteligencia con el sentido como concepto, la inteligencia. Pues, a mí no me pueden pedir eso, ni puedo obedecer, porque eso no es un derecho que tenemos, que es la libertad de pensamiento, ¿no? Yo no voy a obedecer. Voy a construir comunidad a partir de las experiencias, por ejemplo, en mi caso particular, que he tenido como docente en otras universidades. La libertad de cátedra y una serie de libertades que no pueden ser irrenunciables como parte de esa inteligencia que somos los docentes universitarios. Seamos licenciados, maestros, doctores, postdoctores, eso no importa. Todos somos iguales. Como docentes, tenemos experiencias, rutas de vida. Entonces, ese posicionamiento en contra del sindicato en la universidad, pues es muy contrario a todo este espíritu, toda esta conciencia social de la izquierda, que siempre ha promovido el sindicato, porque el sindicato es un instrumento para ejercer nuestros derechos constitucionales o los derechos que nos hagan falta. Y un sindicato dentro de una universidad colabora no solamente en la defensa de los derechos laborales, sino también en la construcción de esa universidad, ¿no? Hasta antes de octubre, el sindicato tenía una relación de trabajo y una relación constructiva con las autoridades. Ante esta cerrazón, no sabemos por qué, se decidió ya no continuar con ese proceso. Y el segundo tema es, y los irrita, porque una mujer es líder del sindicato. El anterior secretario general no era un líder, podría haber sido el secretario general, pero no movía ningún dedo para ninguna actividad, no estaba en la construcción del sindicato. Por eso irritaba que la compañera Samantha fuera la promotora del sindicato en la universidad, y sigue irritando, y esa es la causa de este intento o de despido injustificado. O sea, si hay una causa también de género. A estas alturas, en donde los ciudadanos mexicanos hemos votado a una mujer para ser la presidenta, en donde en cualquier lugar, en cualquier espacio, las mujeres, o sea, no es que se los demos los hombres, sino que ellas han luchado históricamente para ganarse los lugares que tienen. Entonces, son estos dos motivos por los cuales está viviendo una crisis la universidad, y podemos hablar de otros más en términos administrativos y académicos de organización, pero nada más quedémonos con estos dos. O sea, lo que enoja es, o no entienden para qué es un sindicato y por qué debe de existir, y no es un capricho,
de varios docentes. ¿Es un derecho constitucional? ¿No lo entienden? ¿Son antisindicales? ¿Parecen de derecha o son de derecha? Y segundo, ¿por qué tienen tanta rabia de que sea una mujer la que conduzca el proceso de organización sindical? Es absurdo estos niveles. Y termino con esto. Me puedo extender, pero no lo haré. Es preocupante por el siguiente motivo. O sea, aquí estamos defendiendo al sindicalismo universitario, a nuestro propio sindicato, al sindicalismo mexicano, estamos defendiendo a la compañera Samantha, pero hay algo también que es muy preocupante, y ya lo hemos visto en América Latina. ¿Por qué hay un gran problema? ¿Por qué los gobiernos progresistas atacan a su base? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Evo Morales cayó? ¿Por qué pueden secuestrar a Maduro? ¿Por qué Correa cayó? ¿Por qué los Kirchner al final cayeron? Porque hay un transformismo, una pasividad para hacer cambios profundos e incluso no radicales, no estamos hablando de socialismo, nada, estamos hablando de una profundización del camino desde el liberalismo, desde la democracia representativa. Eso es de lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de que somos radicales o queremos otro tipo, no. Desde la democracia representativa, que dentro de la democracia representativa están los sindicatos. Forma parte de la representación política y social de una república. No solo son los partidos políticos, son los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos los que ostentan la representación social y política de un país frente a sus instituciones. Son los aliados de un gobierno, de una república democrática. Entonces, este transformismo está haciendo mucho daño ante los ataques del exterior, ¿no? Los ataques trumpistas. No podemos nosotros dinamitar internamente los proyectos. Es un proyecto presidencial. Entonces, es un transformismo que pues se ha analizado en América Latina. ¿Y quién lo analizó primero? Pues Gramsci. ¿Quién más? Antonio Gramsci. Él decía, hay un transformismo en el cual no podemos romper ni siquiera en la vía liberal los errores que comete la derecha, como la no democratización, acabar con el autoritarismo. No se pueden, los funcionarios públicos no pueden gobernar con autoritarismo, no pueden administrar con autoritarismo, deben tener, aunque está mal dicho, deben tener una ética política desde la izquierda, porque se supone que estamos en un gobierno de izquierda, es una universidad creada por un gobierno de izquierda. Entonces hay una reacción transformista frente a los cambios que estos sindicatos, movimientos sociales quieren. Hay una reacción pragmática de la izquierda gobernante. No estoy diciendo de la presidenta, no estoy diciendo de AMLO, no estoy diciendo de ciertos senadores o de ciertos incluso secretarios de Estado. Estoy diciendo de otros funcionarios que están en estas instituciones, que son importantes porque también son la cara del gobierno de la República, del gobierno federal. Entonces, este pragmatismo de esta izquierda, ¿no?, gobernante, pues nos está llevando a que podemos desviar el camino y podemos llegar a esos casos que sucedieron en América Latina, ¿no? No hay, o sea, decía Gramsci, ¿no?, que hay un transformismo. ¿Qué significa esto para que nos entendamos? Y termino con esto mi participación. El transformismo es aquel donde el Estado, ¿no?, o sea, el Estado mexicano, que está constituido desde 1821, absorbe a los integrantes de una izquierda débil que asimila las reglas del juego existentes. Eso es lo que está sucediendo dentro de la universidad. Que son antidemócratas, porque están ejerciendo no una democracia, sino un autoritarismo, convirtiéndose en una administración eficiente,
pero para las estructuras previas, mientras conserva una retórica progresista para justificar su legitimidad. Decir en un documento que se le entrega a la compañera que la van a cesar por cuestiones administrativas y personales, ¿no?, de que no cumple sus actividades docentes, es esto. Porque no es eso. Es una deriva autoritaria de que no se quiere la construcción de un sindicato, porque eso les complica a los servidores públicos que no hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que ser los catalizadores. Tendrían que dialogar con todos. Es lo que está sucediendo también con los estudiantes, particularmente con las compañeras. No hacen su chamba porque es mejor ocultar el acoso, la violencia, que llegar a hacer su chamba. Es lo mismo que están haciendo con el sindicato. No existe el sindicato, ¿no? Para ellos no existe, aunque haya todo un proceso organizativo desde la ley, desde las leyes mexicanas, esperando un registro. Entonces, esto es lo que está sucediendo y esto es preocupante. No está sucediendo en todo el gobierno mexicano. Qué bueno que no está sucediendo. Tenemos una presidencia, una presidenta que observa bien estos asuntos, ciertos secretarios de Estado, ¿no?, algunos gobernadores, no todos, pero sí está sucediendo en la universidad. Estos niveles de autoritarismo solo nos hablan que es una izquierda de derecha que está gobernando, administrando nuestra universidad. Y espero que también con esto que diga y lo demuestren, pidan mi renuncia también. Eso es lo que va a suceder por este autoritarismo. Y estamos en este podcast porque la demanda central es que no se lleve a cabo ese cese, que no sea definitivo, o en su caso se reintegre a la compañera Samantha en su trabajo académico. Y podemos decir muchas cosas. Y en el último comunicado del sindicato los llamamos a un debate público. No lo van a hacer porque son autoritarios. Y si lo hacen, que sea público, no solo con la comunidad, sino público a nivel nacional. Que se transmita por Canal 11, para que se den cuenta cómo están las cosas. ¿Qué significa esto? Democratizar. Pues es democratizar. Que se escuchen las voces de todos para poder tomar una solución y se democratice la universidad. Si no, va a ser un cascarón vacío. Vamos a llevar estas cosas que están sucediendo en la Ciudad de México y que ya sucedieron también con los compañeros de Comitán a otras partes del país. Eso es lo que está sucediendo en nuestra universidad y es muy lamentable, porque es un proyecto legítimo, es un proyecto en donde muchos profesores pueden tener cabida y que podemos realizar los objetivos en una década de trabajo constante y permanente por una educación pública y gratuita de alto nivel que transforme al país y contribuya con el desarrollo nacional. Pero si no se toma en cuenta esta situación, es muy grave lo que puede suceder, estemos nosotros o no estemos. Eso va a entrar en crisis, no sabemos cuándo, ni cómo, ni con quiénes, pero si no hay solución, habrá problemas. Claro. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, va a entrar en crisis, pues yo diría, formamos parte de la crisis, ¿no? Este evento es ya es una crisis. Un síntoma específico de la crisis. Es una crisis autoritaria. Es un momento de esta crisis. Y bueno, esta perspectiva me parece que pone en su justa dimensión el momento en el que estamos, ¿no? Y también, bueno, si me permiten, yo me atrevería a señalar que a partir de este comentario, de esta diagnóstico, análisis, es que los universitarios, nuestra comunidad universitaria, debe también tomar una postura al respecto. Es decir, no podemos actuar como ocurre en otros ámbitos, en donde las cosas se eluden, se omiten. No, en nuestra comunidad universitaria esto implica un compromiso de poder hacer que los valores que se plantean se respeten,
¿no? No solamente son los profesores los que van a exponer esto, o en este caso el sindicato que está defendiendo los derechos de nuestra secretaria general y va exigiendo también la reinstalación, el que respeten su puesto de trabajo, ¿no? Es también responsabilidad de los propios estudiantes y pues que forman parte de la comunidad y que están conscientes de lo que viene pasando, y si no están conscientes pueden comentarlo con sus compañeros para tener una mayor claridad de lo que ocurre y de cuál tiene que ser su postura, porque esto forma parte de ahora sí que, perdonando la expresión, forma parte de la formación, ¿no? Es decir, ser un profesional implica un compromiso con la comunidad, un compromiso con los problemas de la comunidad, con la posibilidad de construir soluciones. Bueno, pues ese es el momento. Y en el caso de las autoridades, pues también simplemente recordar pues que hay atribuciones y que hay responsabilidades. A veces no quiero excederme, pero a veces me parece que en algunos ámbitos gubernamentales se están durmiendo. ¿Por qué? Pues porque estas cosas ocurren con una sorprendente impunidad. Y eso, pues claro, a mí me resulta molesto, pero no quiero ahondar en esto. En fin, compañero, a ver, adelante, por favor. Igual como último comentario y retomando lo que ustedes han dicho, precisamente en temas de acoso y hostigamiento sexual o laboral, es esta impunidad la que hace este ciclo constante, la impunidad que vemos, ¿no? Las autoridades ahorita piensan que pueden dar este manotazo y ya es la solución, ¿no? Y bueno, me gustaría precisamente para lo que comenta el profesor Fabián, de la toma de conciencia, dar estas cifras nada más. Por ejemplo, cuando se han hecho estudios universitarios respecto a las denuncias, porque es muy difícil que también las alumnas o los alumnos se atrevan a denunciar en términos de largo proceso burocrático, de cansancio que les hacen para que desistan al final de una denuncia, por ejemplo, ¿no? Y para que tomamos conciencia de un problema futuro que se puede venir en términos de estas violencias. En la UNAM, por ejemplo, de 100 universitarias que denunciaron este tipo de violencia, acoso u hostigamiento, solo el 10.4% presentó una denuncia formal. Es decir, el 89.6% no denuncia, precisamente por estos procesos tan largos. Si estas autoridades pretenden seguir esta ruta autoritaria, pues vamos a tener cifras muy similares a las de la UNAM, a las del Politécnico, y hay un problema grande, ¿no? Pero no solamente en estos casos de acoso y hostigamiento, también para las trabajadoras y las administrativas. Ahorita lo estamos viendo en tu caso, maestra, o en el caso de nuestros compañeros de Chiapas, y no podemos continuar así, porque al final afecta a todos. Hay ciertos maestros que pudieran pensar en individual, pero es que esto es colectivo. Las autoridades en estos términos, cuando son tan verticales, no respetan a nadie, ni a quien está a favor, ni en contra, ni servil, ni con miedo. Entonces, pues nada más recordar a todos que es muy importante esta reflexión, que no hay que tener miedo, sino más bien atrevernos. Si lo equiparamos con una denuncia, hay que atrevernos a denunciar, hay que seguirnos informando y hacer comunidad, porque eso es lo que nos va a apoyar, ¿no? Y acabar con estas violencias, porque tenemos un contexto muy difícil en términos de América Latina, donde hay un injerencismo. Acabamos de tener la mala noticia de que una chica muere asesinada y torturada, y así nos podemos pasar. Por si queremos pensar que la violencia de género es algo que no existe, está muy presente y la debemos de desnormalizar. Y gracias. Bueno, pues no sé si quisieras compartirnos, Samantha, algún comentario final para... Sí, Fabián, pues bueno, yo solo quiero retomar un poco lo que dijo Javier sobre que nosotros estamos abiertos al diálogo. Tan es así que desde febrero llevamos un escrito a la Presidencia de la República denunciando lo que pasaba, también a CECITI, también a Derechos Humanos, también a Anticorrupción y Buen Gobierno, con el ánimo de que esto se arreglara antes de que llegara hasta este momento. Entonces, ahora pues nosotros pedimos un diálogo público, un debate, ¿no?,
¿no? Donde tuvieran esta derecha que se representan en la universidad a través de Antonio Méndez y Fernando Santander, pues incluso la oportunidad, ¿no? De desmentirnos, ¿no? A través de argumentos, que es algo que está presente en la universidad, el debate, la razón, el intercambio de ideas, y por eso es que pedimos un diálogo abierto, ¿no? Que quedemos cada quien como lo que somos, ¿no? Pero que se nos dé la oportunidad de debatir en frente de la comunidad universitaria. Sería importante. Y la otra, yo creo que si este golpe se queda impune, como se menciona, pues va a ser terrible para las y los trabajadores, y lo más triste es que sea en el gobierno de la 4T. Estos funcionarios están actuando contra los ideales de la 4T, ¿no? Que además hemos trabajado muy duro, como dice Javier. Hay movimientos sociales que vienen de más atrás del 2006, que lucharon para que se viniera el movimiento obradorista, que quedara Obrador, posteriormente Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que sí, autoridades superiores no atienden lo que está pasando, se sienta un precedente muy negativo de que se está impidiendo a las y los trabajadores asociarse, ¿no? Consolidar un sindicato, y también, claro, ¿no? Esta violencia de género por el hecho de que soy la líder del sindicato y soy mujer. Entonces, hacer un llamado a nuestros compañeros y compañeras de la universidad de que estén al pendiente de cómo se van dando las cosas, porque también el resto de los compañeros del comité están en riesgo de perder su trabajo. La verdad es que con con lo que está haciendo Fernando Santander de mover a los docentes, de sacar comunicados, se menciona ya el nombre de Javier como diciendo, ahí vamos, ¿no? Ahora vamos atrás de Javier, lo cual es ridículo, ¿no? Porque conocemos la trayectoria académica de Javier, de muchos años dando clase, de investigador, y es una locura, ¿no? Que quisieran quitarlo. SNI también, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Pero habemos 8 compañeros en el comité, Mari no ha recibido sus clases, o sea, todo mundo está en incertidumbre. Pero yo pienso que en la medida en que se involucren el resto de las compañeras y los compañeros trabajadores, disminuye el riesgo de que pierdan injustificadamente su empleo el resto de los compañeros, ¿no? Hay otra cosa, ¿no? Yo creo que hay una pasividad en exceso, ¿no? De la comunidad universitaria, y hay que ser muy realistas en el hecho de que si nosotros no luchamos por ejercer los derechos que ya nos ganamos hace mucho tiempo, la derecha va a ir avanzando en la universidad. O sea, ahorita es esto, al rato se vendrán cosas peores. Si ya estamos padeciendo baja injustificada de horas, horarios segmentados, de todo tipo, al rato pues va a venir una embestida peor, ¿no? Y con esta pasividad, pues es muy fácil que ellos concreten estas políticas derechistas a todas luces en perjuicio de los docentes, que además no somos tantos en el país. O sea, no es como si en el país hubiera montones de profesores universitarios, somos un número reducido. Entonces sí quisiera llamar a que las y los trabajadores de la universidad pues se posicionen sobre este tema. Es necesario, tenemos que cuidar la universidad y continuar evidenciando que ahorita los funcionarios que están haciendo este embrollo pues son de derecha, no se le puede llamar de otra forma. Es como dice Javier, es que es como si estuviéramos en el prismo, ¿no? Prismo, panismo, ¿no? Entonces sí es terrible, y pues creo que sí es necesario que todo mundo pues trate de estar al tanto de lo que está sucediendo. Ese sería mi comentario, Fabián. Muchas gracias, Samantha Fuyú. Y bueno, pues yo insisto que, bueno, por supuesto que cuentas con nuestro respaldo. Yo hago también un llamado a los profesores, profesoras, para que tengan claro cuál es la postura que deben de considerar, porque estamos enfrentando un embate que proviene de la ilegalidad. Entonces es importante que ponderen adecuadamente su posición ante estas circunstancias, porque en general pues ellos van a estar conscientes de lo que viene pasando. No sé si quieran hacer un comentario final. Antes de eso, nada más, vi volando por ahí el periódico La Jornada y viene una nota de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en donde destaca la importancia del estudio de la derecha, ¿no?
Algo así, no leí el artículo, pero pues digo, como dirían mis sobrinos, lo que se ve no se pregunta. Aquí está como prueba fehaciente. Pero además, también aprovechando también leí la nota, pues la posibilidad existe. Hay un seminario de estudios de la derecha, algunos fueron compañeros, algunos fueron alumnos míos, que son de Lina, de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. ¿Por qué digo esto? Porque pues hay varios grupos en el país que estudian no solo la izquierda, sino la derecha, pero no los podemos llevar a la universidad, ¿no? No podemos organizar esos estudios porque no nos prohíben organizarnos, porque no nos dan acceso a los auditorios. Y después vienen y le dicen a la compañera Samantha, es que usted no hace lo que tiene que hacer como tiempo completo. Entonces, podríamos organizar uno, pero no lo vamos a poder hacer ante el embate al sindicato. Pero dejemos el sindicato, sino nuestros derechos como profesores, porque también están atentando contra ellos. O sea, llenaríamos todos los auditorios con este grupo, ¿no?, del seminario de estudios de la derecha, que está consolidado, que tiene presencia en varios estados. Lo podemos llevar a la universidad, pero ¿por qué no lo llevamos? Porque esos profesores que están organizando el sindicato hay que castigarlos y aparte perjudicarlos en sus porque además son horribles, ni siquiera tienen un buen sistema de evaluación en la universidad. Entonces nos perjudican en la evaluación, pero atentan ¿contra quién finalmente? ¿Contra nosotros? Pues contra toda la comunidad, ¿no? O sea, ahí está. Ese es nada más por tomar la nota, es uno de los ejemplos. Con lo que dicen, no, es que ustedes dicen que hay acoso. Sí hay acoso laboral, académico. O sea, también al cerrarnos los espacios, están cerrando la libertad de cátedra, la libertad de que sea una universidad. O sea, es una universidad porque llevaríamos varias voces, claro, en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, esas cosas tan pequeñitas pues, están creando problemas en la universidad. Yo solo quiero agregar algo. Lo que pasa es que la doctora Rosaura Ruiz, pues es una académica, igual que la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entienden que hay que estudiar, que hay que difundir, ¿no? O sea, que la política también se ejerce leyendo, analizando, ¿no? Dialogando, ¿no? Escuchando a la gente, ¿no? Pero yo creo que hay una falla elemental en la universidad. Cuando ponen a Antonio Méndez como secretario, que ni siquiera es maestro, ¿cómo va a entender él que es necesario dar los auditorios, las facilidades para hacer esas conferencias que, como dice Javier, nosotros pues leemos, discutimos, lo sabemos, ¿no? Pero realmente la población beneficiada de este tipo de eventos, ¿no?, son los estudiantes, claro. O sea, estos jóvenes que están en formación, ¿no?, y que necesitan escuchar y luego ellos hacer su análisis y decir, la realidad es compleja, ¿no? O sea, necesitan ellos tener estas experiencias de expertos que estudian a la derecha. Pero entonces alguien que no pertenece a la comunidad académica, que además sobaja a los maestros, ¿no? O sea, no los entiende, él no es un profesor y tampoco se ha dado cuenta que no está administrando la central de abastos, que está en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es de los principales proyectos presidenciales. Ese es un gran error. Nunca habíamos tenido un secretario general que no fuera maestro. Entonces vemos un divorcio terrible. O sea, es alguien, Antonio Méndez es alguien que tampoco sabe administrar, que no es maestro, es decir, no tiene esta sensibilidad que se adquiere en las aulas, no tiene ni idea de cómo se prepara una clase. Nosotros sabemos que no es llegar y echar un rollo, ¿no? Implica estudio, actualización, análisis, preparación de materiales, ¿no? También tener esa facilidad de llegar y poder dar el mensaje con los estudiantes, ¿no? Para que estén receptivos, participativos. O sea, es un proceso muy complejo la docencia. Si el que está a cargo de la universidad no entiende
Entonces, la doctora Rosaura puede decir, hagan esto, y uno dice, sí, está increíble, porque necesitamos estudiar como para la derecha, pero es lo que dice Javier, en la universidad no va a entrar. ¿Por qué? Pues porque está esa cerrazón, ¿no? Porque en lugar de estar dando un debate fuerte en la universidad de soberanía, de esto que está haciendo contra nosotros Trump, ¿no? De todo lo que sucede en el mundo, hay eventos de coaching. Uno dice, ¿coaching? Bueno. O sea, pero eso se da porque el que está al frente no es maestro, y tampoco de izquierda, ¿no? Lo está demostrando. Pero ahí vemos que le están quitando la oportunidad a la universidad de que sea un foro de análisis, de intercambio de ideas, que es tan valioso, ¿no? Sí, bueno, ahí sí yo diría, no es que la oportunidad de que sea, no, sí lo es, están pretendiendo apagarlo, ¿no? Y hay mucho control. ese es el punto, ¿no? Porque los eventos que ha hecho el sindicato han sido importantes, han sido, en mi parecer, significativos. Entonces, no, más bien lo que se pretende es que apagar esa circunstancia. Por eso yo, un poco de manera en broma, diría, bueno, pues hay que estudiar la derecha, pero en la universidad, ¿no? Entonces, Claro. Ahí anda. sí, compañero, no sé. Miren, si déjenme, adelante, para que ya cierres, terminar con esto que se me vino a la cabeza, en las condiciones. O sea, también hay un proceso de derechización a nivel internacional. Yo por eso en algunos comentarios de repente también en broma decía, pareciera que hay un trumpismo en la universidad, ¿no? Mucho criterio porque alguien se enoja, hace berrinche, ¿no? Y hace cosas. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Pero hay un proceso de derechización, o sea, y lo podemos asumir claramente después de una trayectoria de años de estar en la izquierda mexicana, en sus muchos y múltiples niveles, desde lo electoral, el movimiento social, sindical, donde ustedes quieran. Y me viene el poema famoso de Martin Niemöller, ¿no? Que empieza así: primero vinieron, ¿no? Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era socialista ni sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedaba nadie para hablar por mí. Eso puede suceder en la universidad. O sea, es inaudito. O sea, cuando yo he visto cosas inauditas en la universidad. La última es cómo es posible que ciertas autoridades linchen a una compañera. Ni en los peores momentos de la lucha social contra el régimen priista, en algunos movimientos no se llegó a hacer eso. En otros sí, incluso hasta el asesinato político, ¿no? Pero en otros no. Entonces, es un linchamiento, como esos linchamientos que les hicieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de ese nivel. O sea, es cosa de espanto. Y se debe gobernar a ras de suelo. Yo creo que sí ayudaría mucho que desde las grandes alturas mandaran a ver cómo está funcionando la universidad, ¿no? Puedo yo no estar ahí o puedo estar, o sea, me pueden despedir, no me pueden despedir, eso no importa, porque lo que va a importar es que se está afectando al proyecto presidencial. O sea, hacemos un llamado a eso también, ¿no? Sí, pues gracias, doctor. Efectivamente, un poco siguiendo la idea, es un linchamiento, pero un linchamiento en una universidad, contrasentido muy significativo, ¿no? Más pensando que ahí es donde se debe generar la democracia, la igualdad y absolutamente todos los estudios para ello, ¿no? La propia idea, claro, como decía el doctor Chávez, la propia idea de universidad,
universalidad, de encuentro, de Las lo ideas, diverso, por supuesto, de lo distinto, en el marco de la fraternidad, de la tolerancia, del respeto. Del disenso, del respeto ante las ideas diferentes. Eso Pueden es la haber universidad. 10 sindicatos, incluso Claro. de izquierda, derecha, centro, pero esos 10 sindicatos podrían ser el alma junto con la demás comunidad, incluso con las autoridades. Claro, claro. Lo que pasa es que todavía están muchos funcionarios y muchas personas están encerrados precisamente en la idea de cómo se relacionan las organizaciones sociales con el poder, ¿no? En el marco del neoliberalismo, esta idea autoritaria de no, pues los sometemos y los compramos, y si no los ejecutamos, ¿no? Claro, no, nosotros provenimos de otras ideas, ¿no? Claro. Entonces, sí, compañeros, pues si les parece vamos a concluir nuestra reunión y quiero compartirle a los compañeros también nuestras redes sociales, porque en ocasiones estamos preocupados porque tal vez no haya forma de comunicarse con nosotros, pero aquí están. Permítanme compartirlas rápidamente. El primero es el correo electrónico, que es ASUTE-UNRC. Son las iniciales de Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, asuteunrc@gmail.com. En el caso de TikTok, de la red de TikTok, es @asute_unrc. En el caso de la plataforma de X, es @asute_unrc. Y en el caso del Facebook es ASUTE-UNRC, todo junto, ¿no? Así que si tienen pues interés y les gustaría compartirnos alguna opinión al respecto de lo que hemos comentado y de lo que pues convendría comentar, pues adelante, estamos en contacto a través de estos medios y les agradecemos que nos acompañen en esta reunión, en esta discusión. También, pues, compañeros, gracias por estar en esta reunión y compartirnos los eventos que vienen ocurriendo, y los esperamos también en la próxima ocasión para continuar pues valorando y ponderando algunas circunstancias que este trabajo de pues la formación de un sindicato, el trabajo educativo en el que estamos involucrados y el trabajo de construir y participar en un proyecto de sociedad más equitativo, más respetuoso y que promueva el desarrollo de todas las potencialidades, está implicando para todos nosotros. Entonces, les mandamos un abrazo y los esperamos en la próxima ocasión. Entonces, Samantha, Javier, Mari, pues muchas gracias y nos veremos en la próxima. Hasta luego, entonces.